Además, era un Vox Populi. Creo que todos los ecuatorianos hemos visto las publicaciones durante años en las redes sociales sobre la famosa venta de licencias, matrículas, subida de puntos, eliminación de multas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el oficio de nosotros como administradores de la Agencia Nacional de Tránsito era justamente hacer el diagnóstico y determinar cómo es que se daba esto, ¿no? Entonces nos tomó varios meses confrontar la información y más, y resultó ser que evidentemente hay 147 municipios, para que ustedes tengan una idea, entre municipios y mancomunidades, cuyos funcionarios que están a cargo del manejo de los sistemas, las claves de estos funcionarios, de donde se desprende toda esta maraña de situaciones que se han dado, permitieron la matriculación de 110.000 vehículos efectivamente sin que hayan pagado una sola tasa al Estado. Las tasas que nosotros los ecuatorianos honestos, como ustedes, nosotros, hemos pagado toda la vida, porque así hay que ser aquí en el país y en todos los países, y eso nos ha permitido tener una matrícula al día. En este caso, 110.000 matrículas están con la matrícula 2021-2022, es decir, matrícula al día, pero sin pagar nada durante años. Es decir, se iban a estos municipios para hacer estos trámites. Son 147, ¿no? En su mayoría, y donde más problemas se dan estas situaciones, es en ciertos municipios de la zona costa centro-norte del país, digámoslo así. Entre ellos, por ejemplo, está Gade Quinindé, Gade Cumandá, Bucay, Yaguachi y algunos otros, ¿no? Y corresponden a municipios que tienen un parque automotor de vehículos pequeño, porque por ejemplo en la ciudad de Guayaquil no existen casos, hay 0 casos, en Quito son 23, en Cuenca son 67 más o menos. Entonces, claro, a comparación de Quinindé, que tiene más de 20.000 vehículos, uno sí en realidad puede dimensionar lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Es lamentable, es una pérdida enorme de recursos estatales. Estamos hablando solo en nuestros cálculos que hacíamos la semana pasada, más o menos 55 millones de dólares, ¿no? Ahora, doctor, acá comentábamos con los compañeros, con el economista Clever Chica, con mi compañera Joana Ramos, que estos tributos que se dejaron de pagar, este comportamiento irregular que ha existido en los municipios, no es que ocurrió el mes pasado, o sea, se arrastra por lo menos desde la última década, y eso siendo Claro. considerados, porque hay casos que responden a años incluso mucho más atrás. Es decir, ¿cómo ocurrió esto sin que nadie se dé cuenta? Un tema que, como usted decía, era Vox Populi, porque claro, acá en las ciudades, digamos, grandes del país se decía, no te hagas mucho problema, ándate a tal o cual cantón que ahí sacas la matrícula rapidito. Lo sabíamos todos. ¿Por qué ha demorado tanto en salir esto a la luz pública para buscar responsables y colocar sanciones? Bueno, la verdad es que es la misma pregunta que nosotros nos hacíamos. Miren, el año anterior lo que sucedió con las licencias, cuando anulamos más de 35.000 licencias, este año 49.000 licencias adicionales, y 110.000 matrículas vehiculares que hemos dispuesto a los alcaldes anulen los procedimientos, reviértanlos. Eh, Miren, estaba a la vista y paciencia. Yo creo que esa pregunta hay que hacerles a las ex autoridades que no investigaron, ¿no? Porque nosotros desde el día 1 detectamos este tipo de cosas, fortalecimos nuestros sistemas, hicimos ingentes inversiones para que evitemos estas prácticas. Y como ustedes dicen, no es algo del mes anterior, esto es algo que se acarrea de hace más de una década. Hicimos un barrido de más de una década, por eso es ese número impresionante de vehículos, eh, algunos de alta gama. De estos vehículos, más o menos 1.700 vehículos, y dimensionen lo que son, esa cantidad de carros están asociados a reportes como vehículos robados. Es decir, hasta los vehículos robados se matriculaban en ciertos cantones, ¿no? Y ahí está a la vista, está a la vista. Lo que hemos hecho creo que es un acto responsable con el país. Le notificamos al SRI para que haga la recuperación de esos fondos estatales que se evadieron por parte de algunos ciudadanos. Enviamos este tema al Consejo Nacional de Competencias, que es el órgano que tiene la atribución de revisar si es que los municipios están o no están haciendo bien su tarea en el tema de sus competencias asignadas de matriculación. Hemos enviado también esto a los órganos de control para determinar responsabilidades, y por supuesto dentro de la Agencia Nacional se inhabilitaron ya a 399 usuarios del sistema. Le hemos dado 72 horas a los municipios para que presenten planes de contingencia. Tenemos ya
varios municipios que nos han entregado información, hay que revisarla para garantizar el servicio de matriculación a sus ciudadanos. Es una noticia triste, pero en cambio creo que había que destapar un problema que estaba a la vista y obviamente darle soluciones y resultados al país. 7 de la mañana con 12 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Mi compañera Joana Ramos tiene más inquietudes para usted. Joana, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Sí llama la atención, por ejemplo, que en un cantón como Yaguachi, donde estaba suspendida la matriculación vehicular, se haya avanzado con este proceso. ¿Qué les ha dicho el alcalde, las autoridades de matriculación en el cantón? Bueno, en realidad son 147 municipios, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de conversar con un alcalde en particular, más bien hemos recibido ya por escrito todos, ahí debe estar la explicación, supongo, de este municipio. Otros resultados, entre otros que he estado viendo, ¿no? Abuelo de pájaro, digámoslo así, porque tenemos tal cantidad de oficios que han ingresado. Hay municipios que indican que no, que ha sido una cosa únicamente involuntaria, que son casos aislados. Otros municipios que han reportado en cambio denuncias a la fiscalía que han hecho con anterioridad sobre supuestos ataques a sus sistemas municipales y cosas por el estilo. Habrá que analizar de todas maneras. Nuestra tarea fue ya inhabilitar 399 usuarios, no los vamos a habilitar de ninguna manera porque de esas cuentas estaban haciendo fraudes en el país y claro, es responsabilidad de los municipios, primero determinar las responsabilidades internas de sus funcionarios a través del talento humano. ¿Y cuántos municipios ya han denunciado? Usted dijo que se han suspendido o se han inhabilitado a 399 usuarios del sistema. ¿Esto es por...? Esto es justamente gente que trabajaba en estos municipios o que trabaja en estos municipios cuyas claves y contraseñas permiten estos trámites, permiten hacerle un bypass al SRI y no pagarle las tasas que todos los ecuatorianos durante años hemos pagado. ¿Y contra ellos ya hay denuncias puntuales en la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía, la investigación de la ANT va a Fiscalía con carácter de general. Nosotros enviamos todo el detalle, es una matriz con absoluto detalle. Tenemos cédulas, placas, nombres de los usuarios, años de la última matriculación, marca, entidad o institución en donde se realizó, todo, absolutamente a detalle. Se entregará a la Fiscalía General del Estado esta misma semana. Y los municipios, por su parte, deberían hacer exactamente lo mismo en sus cantones, ¿no? Ya tuvimos una reunión también con la Contraloría General del Estado. La Contraloría también va a hacer un examen especial a nivel nacional, lo que nos va a permitir dar justamente con los responsables. Doctor, usted dice que ya tiene detalles de estas 110.000 matrículas con irregularidades. Hay nombres, hay instituciones públicas dentro de estas matrículas. Así es, hay de todo. Nosotros ¿Qué tipo hemos de encontrado instituciones? Bueno, muchísimas instituciones, hay durante décadas algunos ministerios, algunas oficinas hasta de la Policía Nacional y otras, ¿no? Existen cosas que en realidad nos han llamado muchísimo la atención dentro ¿cuáles, por ejemplo? de esta matriculación. Aquí. Bueno, ministerios básicamente tendría que no tengo la lista aquí a la mano para poderle decir puntualmente cuáles son. Ministerio, no sé, tal vez de Agricultura, Ministerio de Gobierno, de la Policía. Así es, existen varios ministerios durante algunas décadas que han hecho esta situación. Hay cosas que asombran, hay departamentos de la Policía Nacional, por ejemplo, la policía ya nos ha pedido a nosotros información también para averiguar cómo se ha dado esto. Y en realidad lo asombroso de esto es el número, ¿no? Estamos hablando de 110.000 vehículos, solo para que tengan ustedes una idea, en mi ciudad de Cuenca, el parque automotor es de 110.000, 115.000 vehículos, prácticamente toda una ciudad, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un análisis ya como país, que no se vuelvan a ocurrir estas cosas. Nuestro sistema está muy fortalecido ya hoy en día, eso sí. Precisamente ya las entidades de monitoreo externas que ya monitorean a la ANT, contratamos en el mes de diciembre, nos han permitido encontrar este tipo de situaciones que hoy en día ustedes las conocen y las pueden obviamente dar a conocer a nuestros ciudadanos, ¿no? Una situación realmente alarmante, porque estamos hablando entonces
hay un presupuesto para la matriculación de la flota de vehículos en cada institución. Entonces, si este dinero salía de la institución, pero resulta que no se pagaba, pero se llevaba el vehículo matriculado, entonces... Alguien se lo llevó. Alguien se lo llevó. O sea, pues. así de sencillo. Alguien se lo llevó, o sea, el Estado robándose al mismo Estado, así. Para que ustedes vean, el tema es muy preocupante. Efectivamente hay muchas prácticas e hipótesis que nosotros manejamos, entre otras las que ustedes acaban de mencionar. Hay un presupuesto para realizar estos pagos, en dónde está, quién se llevó. Hay otros en el sentido de, bueno, ¿cómo es posible que entidades públicas, por ejemplo, durante décadas pagaban a ciertos funcionarios de los municipios para que les ayuden con la matriculación? Hay ciertos municipios que han matriculado también en estos cantones, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que ha ocurrido dentro de esta investigación que hemos hecho como parte de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Ministerios, secretarías técnicas. Hay realmente cosas que asombran y que nos han llamado muchísimo la atención. Penoso decir, pero amigos, estamos para trabajar. El gobierno creo que ha impulsado una política de revisión de todas estas cosas que estuvieron ocurriendo, y creo que estamos totalmente alineados en una frecuencia que la gente necesita estar como país, ¿no? Salir adelante, olvidarnos de él. Pero, director, no nos quedemos solo en el asombro, ¿no? De los nombres de las instituciones y los funcionarios públicos, que sea el caso, que han sido parte de esta red de corrupción que ha dejado más de 50 millones de dólares en pérdidas para el Estado. 7 de la mañana con 19 minutos, economista Clever Chica Zambrano. Buenos días, doctor Castro, ¿cómo le va? A ver, acá en Guayaquil, le comento en algún momento atrás, la empresa eléctrica del Ecuador, a ella no le pagaban, y ciudadanos, especialmente los sectores populares, consumían la energía eléctrica, bajaban los cables, qué sé yo, y no pagaban. Y esto se fue acumulando y se convirtió en un concepto de pérdidas negras. Y las pérdidas negras llegaron y superaron los 200 millones de dólares. Acá yo la estoy comparando ese quehacer, esa práctica, que indudablemente afecta, y esto es como una estafa al Estado ecuatoriano. Lo que asombra acá es que dependencias del mismo sector público no hayan cumplido con la ley. Esto sí es grave, muy grave. Y la pregunta que le hago a usted, doctor Adrián Castro, como máxima autoridad de la ANT, ¿cuál es la planificación? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué han decidido, por lo menos para recuperar esos dineros de las entidades públicas, de los municipios, que a lo mejor pues los ciudadanos, a lo mejor unos se hayan ido al exterior, otros hayan muerto, etcétera, pero las dependencias del sector público están ahí, doctor Castro, usted? Así es, realmente, como les decía hace un momento, nuestra tarea no fue nada fácil. Esto debió haberse hecho hace décadas, tenemos vehículos desde 1980 por ahí, es decir, la acción que hemos hecho nosotros no se ha hecho jamás en el país, nunca se ha hecho una anulación de trámites de esta magnitud como lo hemos hecho en esta administración, por un lado. Doctor Castro, ¿a quién han delegado usted? ¿Cuál es la unidad que han creado para recuperar los dineros? El SRI es la competente para recuperar dineros. La ANT no cobra tasas, es el SRI, el Estado, el que hace la recuperación de acuerdo a sus competencias y atribuciones legales. Así como de paso decirles a ustedes que los nombres de 110,000 personas que hicieron estas matrículas e instituciones están ya en manos de la Contraloría, y esta semana estarán en manos de la Fiscalía, que son las entidades que deben conocer aquello y determinar responsabilidades, no la Agencia Nacional. Nosotros ya hicimos la parte más difícil,
que creo que es determinar y anular todos los procesos. Doctor Castro, ¿no? Permítame solamente esta pregunta. ¿Y esos listados ustedes lo van a hacer público o definitivamente no? Bueno, la información, de hecho, ha sido remitida a absolutamente los 147 municipios, al SRI y demás, ¿no? Hacer una publicación de 110.000 vehículos, de 110.000 personas, no podríamos ni de lejos hacerlo en un portal nuestro, primero por el peso, ¿no? Es amplísima información, pero en todo caso está ahí, ¿no? Si ustedes, como medios de comunicación, quieren acceder a la misma, pues no tenemos ningún problema, la información es pública. Sin embargo, insisto, es el peso de la información. Doctor Castro, ¿a dónde pueden ir los medios de comunicación enterarse de estos listados? En la misma Agencia Nacional de Tránsito. De hecho, los medios de comunicación entiendo que fueron los que en principio, junto con algunos municipios, indagaron dentro de los 110.000 registros que se han existido para encontrar a diferentes actores políticos, a instituciones públicas y demás, ¿no? Hablemos algo positivo, doctor Castro. Yo veo la mano de ustedes, veo la mano de ustedes. Están mejorando el servicio, especialmente los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador en las carreteras. Yo veo que está mejorando. No sé ustedes qué planificación estén haciendo para los fotorradares, que unos ya están rotos, ya no sirven, qué sé yo. Eso por un lado veo que está bien, pero lo que veo que está en un compás de espera, en una situación de que no ha importado, me refiero a las placas de los vehículos, y sabemos que todos los años venden los concesionarios, distribuidores, carros nuevos. Hay un promedio de venta. El peor año, 50.000 carros. El mejor año, 180.000 carros. La pregunta es, ¿por qué no hacemos las placas para que en su debido momento se entreguen de inmediato? Bueno, ahí me parece que probablemente en la ciudad de Guayaquil no se transmitió en debida forma. Hicimos una rueda de prensa con el gobernador del Guayas hace escasas semanas, solo para que ustedes tengan una idea. A Guayaquil, Quito, otras ciudades del país no se le entregó placas desde el año 2018. Nosotros hicimos la adquisición de 330.000 láminas este año con nuestro presupuesto, y hemos igualado absolutamente a 85% del parque automotor. Quito, Guayaquil y Cuenca están con el 100% de placas, es decir, están al día. El problema es que la gente se ha acostumbrado a circular con un papel. Nosotros fuimos, y permítame decirlo en primera persona, cuando fui gerente de la empresa pública de movilidad de Cuenca, fui el más crítico de la Agencia Nacional de Tránsito por la deuda de placas eterna, y no podía ser que cuando uno llegue a tener esta posibilidad de estar frente al NT no corrija particular. Para que ustedes tengan una idea, a Guayaquil le hemos entregado más o menos 12.227 placas, y el día de hoy el mismo gobernador junto con nuestro director provincial recibirán las últimas 7.000 placas, con lo que se ha igualado absolutamente todas las placas de Guayaquil. A Quito se le entregaron 18.000 placas, solo entre Quito, Guayaquil y Cuenca estamos hablando de más de 47.000 placas. Y durante los meses de mayo y junio, el resto de municipios del país, que ya son el 15% del parque automotor del Ecuador, recibirán el 100%. Es decir, en placas estamos al día. Los ciudadanos se han acostumbrado a andar con papeles, ¿no? Con papeles, que son un elemento absolutamente prehistórico, antiguo. Y de inmediato salta, ¿no, doctor Castro, la idea que ya en pocos días ningún vehículo debe circular sin placa? Evidentemente, y hay que empezar a hacer los controles. Va a haber un plazo de eso. Ustedes van a orientar a las ATM de los distintos municipios que han asumido la competencia a obligar que les dé un plazo. De hecho, ya lo hicimos. Hablamos con los municipios y con las entidades de control y le hemos dicho, obviamente, que una vez que finalicen estas campañas que están haciendo
convocar a la ciudadanía para que retire sus placas, van a iniciar los controles. No hay pretexto para que un vehículo siga circulando con papeles en los vidrios. Eso es un cambio importantísimo en el país. Miren, el equipo es absolutamente comprometido, somos técnicos en el asunto, conocemos de la rama de la movilidad de transporte durante varios años y por supuesto que el elemento de la placa como tal no solamente que ayuda a reducir la impunidad en los siniestros de tránsito, en los accidentes o delitos de tránsito, sino sobre todo hoy en día ayuda a la seguridad integral. Con la placa mejoran los controles policiales. Hay vehículos que circulan sin placas, con películas polarizadas y que andan por ahí hasta robándonos, asaltándonos. Esa es la importancia de una placa y por eso es que hemos hecho la adquisición de 330,000 láminas y las hemos entregado al 100% a Guayaquil, a Quito y a Cuenca, que son el 85% del parque automotor. Estamos dialogando con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, el doctor Adrián Castro. Doctor Castro, en ese mismo orden, ¿cómo estamos con la emisión de licencias de manejo? Bueno, el tema de licencias también tenemos una dotación prácticamente para un año más, no tenemos tenido inconveniente por ese lado, hemos optimizado el turnero desde el año pasado, hemos eliminado tal cantidad de registros, porque ustedes recuerden que hasta noviembre del año anterior el negocio de la venta de turnos era un pan de cada día en este país hasta que lo eliminamos. Antes la gente que por lo general en las oficinas cercanas a la Agencia Nacional de Tránsito, en kioscos, tiendas, y hasta por las redes sociales se compraban turnos, porque la gente tenía la posibilidad de anular, de obtener un turno, anularlo y sacar otro. Y en estos kioscos, como la gente hacía los trámites, se quedaban con sus claves, se reservaban, y eliminamos una enorme cantidad de registros, reduciendo el tiempo del turnero de 9 meses a 3 meses. Y la semana pasada, porque no estoy contento y creo que nadie está contento con una espera de 3 meses tampoco, eliminamos 20,000 registros que nos permitió reducir a 2 meses, a 60 días. Ahora, el problema que tenemos acá es que la ley dice que todos los ecuatorianos no debemos esperar a que caduque nuestra licencia para obtener un turno o renovarla. Es decir, la ley dice que 90 días antes debo hacer ese ejercicio de sacar un turno. Del 100% de gente que este rato tiene un turno, apenas el 10%, entiendas esto, es muy importante, el 10% hace una buena práctica de poder reservar su turno a tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es agregar a nuestro sistema una opción. Ustedes entran a la página NT y van a encontrar una opción en donde le dice actualiza tu correo. Cuando nosotros actualizamos el correo, ahora la NT le va a avisar a usted a los 90 días que tiene que obtener un turno y le va a decir diríjase a nuestra página para que obtenga un turno. Es decir, que nosotros durante este año vamos a corregir un problema que se vino arrastrando desde nuestra llegada, insisto, donde usted obtenía un turno a 9 meses y hoy en día se ha reducido a 60 días, ¿no? Eso se entiende y vamos a conseguir este año con lo que le acabo de manifestar, de que tengamos un turnero al 100% habilitado. 7:30 en el Ecuador continental. Usted tiene una inquietud para el doctor Castro. Sí, economista. Doctor, solamente para precisar entonces, en el caso de Guayaquil, donde se han entregado más de 12,200 placas, no hay pretexto entonces para circular sin placas y ya sería la competencia de la Agencia de Tránsito Municipal confirmar que esto no sucede así, porque en el caso de Guayaquil no hay lugar donde no se vean vehículos y motocicletas sin placas. No habría pretexto entonces. Le ratifico el dato, ¿no? Son 16,200 placas entregadas en marzo a Guayaquil y el día de hoy el gobernador y el director provincial del Guayas recibirán las últimas 7,500. Es una cifra inmensa de placas que se han entregado y estamos al día con Guayaquil. Los ciudadanos deben acercarse a retirar las placas, doctor Castro, y las entidades iniciar los controles. Discrepo, discúlpeme, doctor Castro, 23,000 placas a la venta de vehículos en Guayas. Usted compare, aquí en Guayaquil se han comercializado no menos de 35,000 vehículos nuevos, y los vehículos nuevos tienen o deben de tener una placa nueva. O sea, nos estamos quedando todavía ahí con un saldo en contra, doctor Castro. Finalmente, ustedes tienen ya una estadística de estos excesos de multa que los conductores de los automotores de carácter público, los transportistas estos interprovinciales, que realmente pues
los multan una vez, dos veces, tres veces y sigue el cuento de esto. ¿Estamos mejorando esta situación o no? Y lo último, ¿estamos preparando algún proyecto de reforma a la ley de tránsito que está todavía en la Asamblea Nacional? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que creo que no ha habido mano más dura en el sentido de ponerle orden al tema de la transportación. Aquí, en el mes de diciembre, suspendimos 300 rutas a nivel nacional, suspendimos 1.632 frecuencias a nivel nacional, algo que no ha sucedido jamás. Eso nos ha permitido tener los últimos feriados, Dios mediante, todas estas acciones, un índice de 0 fallecidos. Nos hemos permitido reducir el 76% de los índices de siniestralidad con haber suspendido tanta ruta y tanta frecuencia en el país. Y por supuesto que hemos puesto mano firme cuando ha sido de sancionar a las operadoras. Todas las operadoras que han estado involucradas dentro de un siniestro han tenido un procedimiento y han tenido sanciones de acuerdo con lo que dice la ley. En cuanto a las reformas a la ley de tránsito, estamos trabajando con la Corte Nacional de Justicia y la Presidencia de la República en un proyecto para que las contravenciones de tránsito sean sustanciadas en oficinas administrativas, sea de los municipios, ANT, y las contravenciones y los delitos de tránsito solamente ante los juzgadores, ante los jueces. Es decir, este rato los jueces tienen prácticamente más del 80% de su tiempo perdiéndolo, diría yo, en impugnaciones de contravenciones elementales, un giro indebido, un paso a la luz roja, etcétera, cuando deberían trabajar este rato en la resolución de femicidios, asesinatos, violación, robos y todo lo que sucede en el país, que los ecuatorianos necesitamos respuesta, ¿no? Esa es la reforma que estamos preparando. Muchas gracias, doctor Ariel Castro, por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, que sigan mejorando las cosas en el tránsito en el Ecuador. Y lo dejamos por pendiente, nomás ahí la pregunta es: ¿cuánto está generando para la caja fiscal la Agencia Nacional de Tránsito? Bastante. La Agencia Nacional de Tránsito únicamente recauda y sus recursos provienen de la venta de especies de licencias, títulos habilitantes y escuelas de conducción. Hay gente que confunde la Agencia Nacional de Tránsito con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Así es. Desde agosto del año 2021, la NT y la CTS cortaron un cordón umbilical de más de 15 años. No tienen ninguna relación las dos instituciones más que la orden de regulación, planificación del ente rector, que es la NT, no solo con la CT, sino con todos los municipios del país, que eso hay que destacar. Nosotros no tenemos agentes de tránsito ni radares en ninguna parte del país. Sí, la NT es la Agencia Nacional de Tránsito, de regulación. La que regula el tránsito nacional. Exactamente. Muy bien, gracias, doctor Castro, que le vaya bien, buena semana. Una linda semana y un buen día para ustedes, amigos y amigas. Cuídense mucho. Gracias.